Bienvenida a la presentación del informe de política monetaria de IPOM. Quiero contarles que después de la presentación vamos a tener una nueva pregunta y ustedes pueden se pueden escanear ese código para recibir sus preguntas, sería ideal, y así tener una participación más activa. La pregunta va a ser seleccionada por el economista senior José Cristóbal Gamboni, y es una forma también más interactiva para poder estar en contacto con ustedes. Es solamente les pedimos su nombre, su apellido y la pregunta, y en base a eso ya después Luis Felipe siempre va a contestar las preguntas que ustedes tengan. Por mientras lo voy a quiero dejar con ustedes a continuación a nuestro decano de la facultad, el profesor Mauricio Villena, que les dirigirá unas palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Y les doy la más cordial bienvenida a este ciclo, diría yo, de presentaciones, conversatorios, que se va a llamar Empresa, Gobierno, Sociedad, y que nos va a acompañar a lo largo de todo el año. Y para todos nuestros alumnos, principalmente hay alumnos de macro, etcétera, pero van a haber presentaciones que van a ser de todo ámbito, ¿no? Y en ese contexto quiero agradecer a los organizadores. Está el director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Andrés Hernando, al director del Observatorio del Contexto Económico, el OSEC, Juan Bravo, al economista senior también del OSEC, Cristóbal Gamboni, y al presidente del Centro Alumno de CAICO, de Ingeniería Comercial, Nicolás Acuña. Próximamente, la próxima semana, también va a haber una visita tan destacada como el economista Luis Felipe Céspedes. La próxima semana va a venir Ignacio Briones, tengo entendido, y está confirmado, ex ministro de Hacienda, así que sin más voy a presentar a ustedes a Luis Felipe Céspedes, que es un economista que yo he tenido el privilegio de trabajar con él, ser colega, y él, la verdad, cuando uno enseña en economía, Luis Felipe ha sido su talento, dedicación, pero ha sido un privilegiado en términos de economía, de trabajo en economía. ¿Y por qué? Porque pocos economistas pueden uno pensar, gracias a no sé si, pocos economistas uno puede pensar han tenido el privilegio de trabajar en el Banco Central, en Hacienda, haber sido ministro de Estado también. Y él partió como ingeniero comercial con las dos menciones, Economía y Administración, de la Pontificia Universidad Católica, y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York, New York University, en Economía. Y principalmente fue ministro de Economía entre el 2014 y el 2017, pero también tuvo una carrera muy exitosa en el Banco Central. Fue gerente de investigación económica y después también fue en el Ministerio de Hacienda, fue coordinador de política económica y jefe asesor del Ministerio de Hacienda. El jefe asesor del Ministro de Hacienda es la mano derecha en temas de política económica del Ministro de Hacienda. Trabajó ahí con el ministro Andrés Velasco. Y bueno, ella tenía una trayectoria también en el Fondo Monetario Internacional y en la academia. Él es actualmente profesor de la FEI. Ha sido no solamente un economista profesional en términos de política, sino que ha publicado extensamente, ahí yo recuerdo algunos de sus papers en American Economic Review. Y hoy día nos va a presentar el informe de política monetaria de junio del 2022. Y básicamente yo ahí para nuestros alumnos quería decirles que... Muchas gracias. ¿Ahí estoy? Hay que apagarlo. Hay que apagarlo. Ah, ahí no. Ahí sí. Apagaste nomás. Sí, ahí no. Apágalo. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Disculpen el micrófono. Hoy día nos va a presentar el IPOM de junio del 2022
Y la verdad, uno cuando enseña macroeconomía es una buena oportunidad porque todo lo que uno está viendo en clase lo está viendo en la economía. Lamentablemente para el país no es tan afortunada. Ha aumentado fuertemente la inflación y obviamente uno sabe ahí que el aumento en la demanda en el año 2021 fue una gran causa de este aumento de la inflación, pero también han habido este 2022 causas externas, desde aumento de costo de materias primas, problemas también logísticos globales por la guerra, y todo esto está incidiendo en la inflación, y el Banco Central se ha visto en la necesidad de subir la tasa política monetaria, ahora recientemente a un 9%, y estamos en una, yo diría, una contingencia económica bastante delicada. Sin más, dejo a Luis Felipe Césped y le doy de nuevo las gracias por venir a presentarnos el IPOM. El formato va a ser, primero él presenta y después va a haber una pregunta. Yo le ruego ahí no sean tímidos. Esto va a estar Cristóbal Gamboni moderando esto, pero hagan preguntas, sobre todo mis alumnos ahí de macro que efectivamente no vienen obligados, pero saben que es importante que hagan preguntas. Así que te dejo, Luis Felipe. Muchas gracias. ¿Con esto? ¿Lo puedo usar por el...? Sí, no, por el tema. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer, decano, la introducción. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al profesor Nando, que está acá con nosotros, el profesor Gamboni, que está dirigiendo el centro. Para mí es un honor, un gusto estar con todos ustedes presentando, como decía el decano, nuestro informe de política monetaria. No sé si podemos poner la presentación. Sí. Ahí está, perfecto. Esto no está... Ahí sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Déjenme partir con algo que el decano ya les adelantó y que ustedes probablemente viven y lo han visto a diario. La inflación ha aumentado de manera significativa en el último tiempo. Este es un gráfico que mira desde el año 2015 y ustedes ven claramente que la inflación en el último tiempo ha tenido una trayectoria creciente. Y en el gráfico que presentamos distintas medidas de inflación. La inflación total, la inflación subyacente, que llamamos esa inflación que de alguna u otra forma es un indicador de presiones más persistentes en el tiempo de inflación, y también la inflación de volátiles. Y ciertamente que la inflación de volátiles, como pueden ver ustedes, es aquella que está jugando un rol muy importante. Voy a darle las causas, algo nos adelantó el decano. Y es importante, y yo quiero partir señalando, de que parte importante de este aumento, y después les voy a dar algunos números, algunas estimaciones respecto a esto, se debe al aumento excesivo del gasto el año 2021. Y esto, algo de evidencia también les voy a presentar para algunos países que implementan un esquema de metas de inflación como el que implementa el Banco Central. Entonces, lo primero es que hemos tenido un aumento importante en la inflación, y en nuestro diagnóstico como Banco Central este aumento importante en la inflación ha estado influenciado de manera muy significativa por lo que llamamos en el IPOM desequilibrios macroeconómicos. Pero también en este IPOM decimos algo adicional. Decimos que esta línea marca el cierre estadístico del IPOM anterior. Es que desde el IPOM anterior ha habido también presiones adicionales cuyo componente principal ha sido presiones de naturaleza externa, global, que han afectado a los precios de los alimentos y principalmente, y algo también a la energía. ¿Okay? Entonces, sumamos al cuadro que ya habíamos descrito en informes anteriores, presiones adicionales que vienen por el lado de la inflación de alimentos y los volátiles. Esto se da en un contexto en donde, si miramos las inflaciones en el mundo, las inflaciones en el mundo han aumentado de manera muy significativa. Hemos visto de que estas presiones externas se han dado también en otras economías. Ahí tenemos economías donde la inflación total
Ustedes tienen zonas como América Latina, la eurozona, el Reino Unido, Estados Unidos también han aumentado de manera importante. Y también el componente subyacente, aquel que excluye del cálculo del IPC aquellos precios de alimentos y los volátiles. Es decir, aquellos precios que son de alguna u otra forma que no están directamente afectados por alimentos y volátiles o energía, también se han visto afectados y también han comenzado a mostrar trayectorias crecientes. O sea, es también importante reconocer de que hay un componente externo que está afectando a distintas economías, no solo a la economía chilena. Y si miramos algunos indicadores en el IPOM, hacemos el doble clic en algunos indicadores. Miren ustedes este indicador de costo de transporte marítimo, cuyo índice era 100 el año 2018. Llegó a estar a niveles de 1.200, 1.300, o sea, aumentos de 13 veces su nivel el año 2018. O sea, estamos viendo un aumento en costos externos extraordinariamente significativo. Materia de precios de materias primas, por ejemplo, el trigo, afectado de manera muy importante por lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. También han jugado un rol muy importante y tal como decimos en el ICOM de junio, en la dinámica de la Hacienda jugó un rol particularmente importante. Y también se ha manifestado en la economía chilena, en las percepciones también por parte de las empresas. Es una encuesta que nosotros realizamos a empresas, muestran que esta preocupación por la evolución de los costos ha sido muy relevante o ha ido tomando fuerza en las últimas mediciones. Ahora, es importante que pese a que nosotros podemos, y yo les he mostrado un cuadro donde hay factores externos que han jugado un rol muy importante en la dinámica de inflación, tanto así de que hay muchos países que están viviendo fenómenos inflacionarios. Es importante destacar que las dinámicas inflacionarias en los países o a través de los países tienen diferencias. Este gráfico, lo que muestra acá, esto no está en el IPOM, es elaboración propia, pero lo traje para mostrarles de alguna u otra forma diferencias entre procesos inflacionarios que estamos observando. Acá en el eje está el cambio en el consumo privado entre el 2019 y Q3 para no afectarlo por lo que pasó en el cuarto trimestre del 2019 en Chile, con respecto al cambio del consumo en el primer trimestre de este año. Para medición, para todos estos puntos son países que implementan metas de inflación, o sea, un esquema donde el Banco Central anuncia explícitamente un objetivo inflacionario. Ese es un esquema de meta de inflación. Hay un compromiso, el ancla de la economía es un compromiso en términos de la inflación. Y como ustedes pueden ver, Chile es un país donde al primer trimestre del 2022 teníamos cerca de un 14% de gasto o de consumo privado por sobre el nivel inicial de 2019. Y si hacemos el mismo cálculo para el resto de los países, ustedes van a ver que nosotros sobresalimos en esa dimensión. Esa es parte de lo que nosotros hemos descrito como los desequilibrios macroeconómicos. Un gasto, un consumo privado hasta 14% por sobre el nivel de 2019 Q3, y donde en otro lado esto ha sido bastante menos. Y acá, en el gráfico de la derecha, yo les muestro el cambio en la inflación subyacente entre los mismos periodos, pero en el 2022, perdón, aquí este 2022, el último trimestre del 21, con respecto al 21 Q1, que es el periodo en donde todas las inflaciones comenzaron a subir. O sea, justo antes de que empezaron a subir, ¿cuánto ha sido ese delta de inflación? Y la subyacente la coloco para poder limpiar de esos factores volátiles, energía y alimentos volátiles, que pudiesen afectar su cálculo. Y lo que ustedes ven nuevamente es que países que han tenido mayores aumentos en la inflación subyacente han sido países que han implementado estrategias de políticas monetarias de mayores alzas de interés. La línea azul es una línea de 45 grados y la línea roja mide una cierta pendiente, de forma tal de respetar el principio de Taylor, como adelantaba el decano hace algunos minutos atrás. Y ustedes pueden ver de que efectivamente estos países que han enfrentado estos cuadros inflacionarios han respondido
a distintas velocidades, podemos hablar de eso en la ronda de preguntas, incrementando la tasa de interés de forma tal de cumplir con su objetivo inflacionario. Ahora, de nuevo, volviendo a los hechos, cuando nosotros miramos la trayectoria desde el último IPOM, y una de las cosas que nosotros hacemos en el IPOM es hacer una comparación respecto a lo que fueron nuestras proyecciones previas, porque eso es una buena forma de explicar lo que está pasando con la economía y esa forma de entender por qué el Banco Central toma una u otra decisión o qué es lo que está detrás de las decisiones que toma el Banco Central. Y como ustedes pueden ver, la trayectoria de inflación que estamos pronosticando para los próximos trimestres es una trayectoria que es más alta que la trayectoria que habíamos descrito previamente. Y en este cuadro de acá del lado derecho hacemos una descomposición de cuáles son los factores que explican este cambio de la proyección, en parte explicado por las sorpresas inflacionarias donde los componentes externos, componentes de alimentos, componentes de energía, han jugado un rol importante. También otro elemento que es muy importante de evaluar es lo que está pasando en términos de las presiones de márgenes. Para los que están en los cursos de macro, estamos hablando de una medida que de alguna u otra forma nos indica las presiones inflacionarias que aparecen en la llamada curva de Phillips. Cómo esas presiones de demanda pueden estar jugando un rol. En el caso de las teorías más recientes, las teorías neo-keynesianas aparecen más bien descritas como márgenes y por lo tanto, si tenemos algún tipo de rigidez de precio, lo que nos dice es que si los márgenes se empiezan a comprimir, lo que podría implicar es que se van a descomprimir en el futuro y por lo tanto generar aumentos en los precios. Y lo cierto es que nuestras estimaciones, y acá nosotros como Banco Central estamos trabajando en una agenda muy, pero muy significativa de datos micro, que yo creo que es algo muy importante de poder tener esos datos y también de poder colaborar con la academia en términos de lo que son el acceso a esa información de empresas. ¿Okay? Lo que nos muestra es que los márgenes han permanecido ajustados y por lo tanto esa compresión pudiese estar de alguna u otra forma generando perspectivas de ajustes de precios hacia adelante. Y lo siguiente es que si miramos la brecha de actividad económica, la brecha robusta, vamos a una medida como la medida de márgenes, pero por el lado del producto, lo que tenemos es que nuestra economía tiene una brecha en nuestras estimaciones positiva. Es decir, la economía está operando por sobre aquel nivel que consideramos es sostenible en el tiempo. Y por lo tanto, cuando las economías operan por sobre niveles que son sostenibles en el tiempo, generan presiones hacia los precios. Por lo tanto, resolver estos desequilibrios macroeconómicos que en el lado del gráfico del lado derecho se muestran en términos de lo que es la cuenta corriente, que como todos ustedes que han estudiado macro saben, es esa diferencia entre el ingreso de un país y el gasto del país que ha sido particularmente o fue significativamente deficitaria el año pasado. Y después les voy a mostrar las proyecciones que tenemos para este año. Y si lo medimos a precio de tendencia, fue una cuenta corriente muy deficitaria. Ahora, si hacemos un resumen respecto de la variable crítica o de una variable crítica para nosotros como Banco Central, que es la inflación, lo que tenemos es que los factores internos fuertemente asociados a la demanda. También hay otros factores que están en el pie de nota asociados, por ejemplo, a la depreciación cambiaria idiosincrática, o sea, aquella que no es explicado por otro tipo de factores más que factores domésticos, juegan un rol fundamental al explicar el cambio en la inflación que hemos observado desde el punto más 22, desde el primer trimestre del 21 hasta el punto que va a llegar más alto en nuestra proyección. Nuestra proyección muestra un aumento de 9,4% hasta llegar al punto más alto, y ese punto más alto, el 2/3 proviene de factores internos, de factores domésticos, y 1/3 a factores externos. Ahora, es muy importante
hacer un comentario respecto a los choques externos y la política monetaria. El hecho de que sean factores externos no significa que la política monetaria deba desentenderse de ellos. Creo que eso es algo que es muy importante de resaltar. El origen externo de estos shocks no implica, o de una parte de los shocks, y yo les he demostrado, no significa que la política monetaria no deba responder a ello. ¿Qué es lo que nos dice nuestro marco de política? Un marco de política que ha permitido a la economía chilena tener una política macroeconómica contracíclica, que creo que pocas veces se destaca, pero creo que es importante destacar. Esta es una economía que cuando enfrenta situaciones externas negativas es capaz de bajar la tasa de interés. Pasó el año 2008, pasó el 2020 con el COVID. Una política fuertemente expansiva fue la que se implementó, que es algo no tan natural, o que al menos en el pasado de nuestra historia no surge de manera tan natural en las experiencias de países emergentes. Y un componente central para que la política monetaria tenga la capacidad de ser contracíclica, o sea, de generar suficiente apoyo monetario cuando se requiere en la economía, es la credibilidad de la misma. Por eso, en Chile construimos un marco que se conoce como un marco de meta de inflación, que aplicamos técnicamente desde el año 2001. En 99 ya se anunciaba la implementación de este marco, que lo que dice es que el Banco Central tiene un objetivo inflacionario. Es un objetivo inflacionario del 3% en el horizonte de 2 años. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde el Banco Central es velar porque nuestra proyección de inflación converja a ese 3% en el horizonte de política de 2 años. Y tomar las acciones que nos permitan asegurar ese cumplimiento del objetivo inflacionario. Por lo tanto, nuestra evaluación respecto de los choques externos debe ser hecha en esa dimensión, en términos de si esos choques externos afectan o no afectan la convergencia de la inflación al 3% en el horizonte de política. Y eso es importante porque ese es el elemento central de la credibilidad de la política monetaria y por lo tanto de la capacidad de la política monetaria de ser contracíclica, que es algo que genera más bienestar en la economía. Y evitar lo que Carmen Reinhardt, García Kaminsky llamaba el fenómeno que cuando llueve diluvia. Queremos evitar precisamente ese tipo de situaciones. Pero para eso es fundamental entonces el permitir o el analizar los shocks que enfrenta la economía en términos de su impacto sobre la capacidad del Banco Central de llevar la inflación al 3% en el horizonte de política monetaria. Y ahí hay una cosa que es importante. Si lo pensamos desde la función objetivo que el profesor Villena les enseñaría a ustedes en macro, en términos de la volatilidad del producto y la volatilidad de la inflación, que sería lo que probablemente surgiría naturalmente nosotros de diseñar en un curso de macro, uno tiene un horizonte de política monetaria precisamente para evitar que la economía se mueva todo el tiempo respondiendo a los shocks que enfrenta. El periodo del horizonte de política monetaria lo que permite es que la política monetaria no tenga que responder automáticamente a los shocks que enfrenta y solo lo responde en la medida en que afecten la convergencia de la inflación al 3%. Y eso permite que tengamos periodos como los que estamos enfrentando, que son desviaciones de la inflación significativas respecto del 3%, pero con una proyección nuestra de inflación que converge al 3%. Y eso implícitamente lo que implica es que hay una consideración por la volatilidad del producto. Por lo tanto, es importante la lógica de que los esquemas de meta de inflación no son esquemas donde la inflación es lo único que importa. Son esquemas donde hay un compromiso inflacionario por parte del Banco Central que debe ser creíble y cumplido por el Banco Central, pero al mismo tiempo el horizonte de política toma en consideración la necesidad de evitar ajustes de la economía que comprometan en exceso la volatilidad de una variable tan clave como la del producto o la del empleo. Ahora, volvamos al ICOM. ¿Cuál es nuestro contexto para nuestras proyecciones macro? En primer lugar, tenemos esto. ¿Qué es lo que nos muestran los datos en el margen? Los datos nos muestran que desde inicio del año 2022 nuestra economía ya habría entrado en una fase de ajuste.
los datos en el margen lo que nos muestran es precisamente una economía que ha venido dando indicaciones de un ajuste, particularmente los datos parciales del segundo trimestre muestran un leve descenso. Y acá es importante, de nuevo, este gráfico que me gusta porque de alguna u otra forma muestra la lógica de lo que nosotros hemos llamado los desequilibrios macroeconómicos. Esa es la evolución del índice mensual de actividad económica de comercio. Y como ustedes pueden ver, el aumento de esta variable fue extraordinariamente significativo el año pasado. Y eso tiene un efecto macroeconómico. Punto. Ahora, el ajuste que estaríamos observando, estaría empezando a producir, tiene una particularidad y que creo que es importante señalar, porque tenemos que tomar acciones en el sentido de que el ajuste, la evolución de la demanda ha mostrado un componente muy distinto entre lo que ha sido el consumo privado y la inversión. Hemos visto que el consumo, de alguna u otra forma, se ha mantenido relativamente elevado, mientras que la inversión ha estado ajustándose. Entonces, resolución de los desequilibrios macroeconómicos de la economía ha venido más acompañado por un lado de la inversión, que se ha visto afectado por otro tipo de factores, que podemos conversarlo, algo voy a mencionar, pero más que por efectos de la política monetaria, por otro tipo de factores que han estado jugando un rol. Pero del lado de esta variable que para nosotros es muy relevante en términos de la evolución de la inflación, su evolución se ha movido de niveles elevados a un ritmo que ha sido incluso ligeramente o no ha estado tan en línea con las proyecciones que habíamos tenido inicialmente. Y la resiliencia del consumo la hemos llamado, de una u otra forma está explicada por un determinante del consumo que nosotros ya habíamos levantado previamente en IPOM, que era la liquidez, lo llamamos así, la liquidez, en la lógica keynesiana de liquidez, se puede llamarlo por recursos disponibles por parte de los agentes, que son los saldos reales en cuentas corrientes y en cuentas vistas. Y de hecho, algo que hemos visto es una caída en estos saldos que ha sido la contraparte de la mantención o la disminución del consumo, pero a menores niveles de ajuste. Y esto también ha sido consistente con estos indicadores en materia de consumo que hemos visto en el margen. Ahora, por el lado del frente externo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las economías en el mundo han comenzado a normalizar sus tasas de política monetaria. Esto es consistente con el gráfico que yo le mostraba hace un rato acerca del aumento de la inflación subyacente de los países. La inflación en los países ha llevado a los bancos centrales a aumentar sus tasas de política monetaria. De hecho, hoy día está en reunión en este momento la Reserva Federal. Y por lo tanto, una tasa de interés que es pero muy relevante para el mundo emergente. Y lo que nosotros hemos dicho es que sin lugar a dudas que esto juega un rol en términos del escenario externo que enfrenta la economía y un rol a monitorear y a tener muy presente. En este escenario, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos tenido aumento de la aversión al riesgo, quiere decir lo que ha pasado en los últimos días. No todos han sido testigos de la volatilidad que estamos observando en los mercados internacionales, las bolsas, los aumentos en las tasas de interés, lo que ha pasado con los bonos del Tesoro en Estados Unidos en los últimos días. O sea, un escenario externo que se ha tornado ciertamente menos favorable. Y eso es parte, obviamente, de las consideraciones que el Banco Central hace en sus proyecciones o que determinan sus proyecciones. Y yo nuevamente hago una conexión con lo que es la implementación de marcos de política monetaria creíbles, que es precisamente aquellos que permiten que los bancos centrales puedan tener acciones contracíclicas cuando se requiere. Ahora, ¿qué nos muestran las proyecciones? Las proyecciones que nosotros presentamos apuntan hacia una inflación que aumenta en todo el horizonte de proyección. La inflación proyectada para diciembre del 2022 sube de 5,6% en el IPOM de marzo a 9,9%. O sea, como Banco Central estamos reconociendo un aumento muy significativo en la trayectoria de inflación. Y los factores ya lo hemos conversado.
un mayor los precios de los alimentos, de la energía. Algo les voy a mostrar respecto a la persistencia que estamos implícitamente considerando en nuestros modelos y en nuestras estimaciones. Los empeoramientos de los cuellos de botella, lo que ha pasado en China, las cuarentenas, han generado un efecto importante sobre los precios en las economías. La depreciación del peso, desde el último POM, el precio se depreció y eso tiene un efecto en los precios locales, ¿no? Lo que se conoce como el coeficiente de traspaso. Una depreciación nominal afecta a precios locales en la medida que parte de esos precios son de bienes importados. Y ahí ese coeficiente de traspaso, y también aprovecho de pasar de nuevo un mensaje respecto de los coeficientes de traspaso. Los coeficientes de traspaso, la evidencia lo que nos muestra es que esos coeficientes de traspaso son menores en países con alta credibilidad de la política monetaria. Hay menos traspaso desde las depreciaciones nominales a los precios cuando los países tienen un ancla nominal muy creíble o un ancla nominal creíble. Y también hemos hecho estimaciones de reajuste por mayor estimación efectiva. Son los componentes que están, son los factores que están detrás. Nosotros también presentamos en el IPOM la evolución de las expectativas de inflación. Y ciertamente que esta es una variable que nosotros miramos y monitoreamos. Y estas expectativas de inflación persisten sobre el 3%, y también documentamos que estas han venido aumentando en el último tiempo. Por lo tanto, es una de las variables a monitorear, precisamente porque los países que son capaces de hacer o generar trayectorias de inflación hacia sus objetivos inflacionarios, digamos 3% en el caso de Chile, requieren que esas expectativas de inflación jueguen un rol positivo de forma tal de reducir los costos, por ejemplo, sobre la actividad económica. Y por lo tanto es una variable extremadamente relevante en nuestra llamada curva de Phillips o en nuestros modelos. ¿Qué es lo que mostramos? Nosotros mostramos en este IPOM nuestra trayectoria de inflación esperada en el horizonte de políticas de 24 meses. Y lo que esperamos es que la inflación continúe aumentando en el cortísimo plazo, para después iniciar una trayectoria de convergencia hacia el 3%, en donde esa trayectoria de convergencia, o esa disminución de la inflación, está explicado por factores internos, es decir, el accionar de la política monetaria, más otros factores que están influyendo sobre la economía, que reducen el ritmo de expansión de la economía, lo llevan hacia niveles sostenibles. Es muy importante el hecho de que estamos convergiendo desde brechas de producto, actividad o actividad económica por sobre los niveles sostenibles en el tiempo, y otro componente que es factores externos, que es normalización de precios, en algunos casos disminuciones de precios, como lo que les voy a mostrar más adelante. Con todo lo que tenemos en nuestras proyecciones, nosotros presentamos esto en nuestro IPOM, es una trayectoria de brechas de producto que tiene esta forma. O sea, una trayectoria que elimina esas brechas positivas, transitamos por algún tiempo por brechas negativas, ligeramente por debajo de los niveles sostenibles del tiempo, que es precisamente lo que logra reducir la inflación, y también una disminución importante en el déficit en la cuenta corriente, que sin lugar a dudas, en un entorno como el que estamos viviendo a nivel internacional, es un elemento importante en términos de el aumento del ahorro nacional. Y nosotros lo mencionamos también en nuestro informe de política monetaria, lo importante que es recomponer esos niveles de ahorro. Otra de las cosas que nosotros sabemos es que precisamente economías con mayores niveles de ahorro son economías que son menos vulnerables a situaciones externas complejas. Y esa es una de las características que ha tenido nuestra economía en el tiempo. También decimos que los distintos determinantes del consumo, que ha sido, recuerden ustedes, en nuestro análisis, una de las variables que elevó los niveles de actividad, que generó estos desequilibrios macroeconómicos, los determinantes del consumo apuntan hacia una normalización de este. Y si ustedes miran los salarios reales, en términos de su evolución, han venido presentando caídas, y también índices del mercado laboral. Por lo tanto, determinantes del consumo apuntan hacia una normalización del consumo. Y aquí pasa un aviso.
la inflación no es buena para los salarios reales. La inflación lo que hace es disminuir los salarios. Y por lo tanto, controlar la inflación es buena desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores y particularmente de los sectores de menos ingresos. Ahora, las condiciones financieras también se han vuelto, otro de los determinantes del consumo, también se han vuelto menos o más restrictivas para los hogares. Hemos visto aumentos en las tasas de interés, pero es importante recordar nuevamente que si ustedes miran los niveles a los cuales ha llegado el consumo, estamos partiendo de niveles altos, niveles por sobre lo sostenible. Y también hemos tenido deterioro, de acuerdo a las distintas encuestas con las cuales contamos, en las expectativas de los agentes económicos. Con todo, nuestra proyección para el consumo privado es esta. La elevamos levemente este año, y la elevamos levemente este año porque los indicadores de los primeros trimestres y los primeros indicadores que tenemos del segundo trimestre apuntan a ser un consumo que ha estado por sobre lo que habían sido nuestras proyecciones previas, por eso elevamos la proyección de consumo para este año. Miren ustedes la trayectoria de consumo, que tuvo una caída en 2020, pero después una recuperación que fue muchísimo mayor que la caída que sufrió. Y bajamos nuestra proyección para el próximo año en una trayectoria consistente con la convergencia hacia niveles sostenibles de actividad económica, y hasta el 2024 lo tenemos en 2,5%. Por el lado de la inversión, ¿qué es lo que hemos visto? Si ustedes van al catastro de bienes de capital, algo que el profesor Ramón utilizaba mucho en sus épocas en el Ministerio de Hacienda, lo que vemos es una caída en este catastro. Y por lo tanto una menor inversión proyectada. También tenemos que nuestros indicadores de incertidumbre, que es un determinante muy importante de la inversión, se han mantenido en niveles relativamente elevados. Y por lo tanto, esos determinantes de la inversión, también lo que ocurrió con las tasas de interés de largo plazo, aquellas que el Banco Central afecta menos, porque el Banco Central afecta las trayectorias de la tasa de interés de corto plazo, y por lo tanto, lo que ha pasado con la trayectoria de las tasas de largo plazo, que responde a otro tipo de factores, ha jugado también un papel importante en la evolución de la inversión. Con todo, lo que estamos proyectando para este año es una caída de inversión de 4,8%. Y para el próximo año de 2,2%. Por lo tanto, me parece a mí, y nosotros lo dijimos también en nuestro informe de estabilidad financiera, que un fortalecimiento de nuestros mercados de capitales es muy importante, precisamente para poder seguir fortaleciendo o para fortalecer la evolución de la inversión. Respecto del impulso externo, nosotros considerábamos una trayectoria para la tasa de la Reserva Federal que estaba ligeramente por sobre las estimaciones que estaban implícitas en los precios de los activos, y creo que una buena estimación a la luz de lo que han sido los antecedentes de los últimos días. Y una caída en el impulso externo, con menor crecimiento de nuestros socios comerciales, menor crecimiento mundial, y con trayectorias para los precios de los alimentos y del petróleo que estaban ligeramente por sobre las que estimábamos previamente. Y por lo tanto, son los factores que explican el por qué en nuestra trayectoria de corto plazo la inflación es significativamente mayor que la que teníamos previamente. Los factores que están acá, esa línea verde, en nuestra más reciente proyección respecto de la evolución del dólar, del precio de petróleo y también el precio de los alimentos. Acá y allá, respectivamente. Con todo, lo que nosotros estamos esperando en materia de crecimiento, hicimos un cambio en nuestra proyección de crecimiento desde un rango de 1 a 2 a un rango de 1,5 a 2,25. Aclaro que nuestro rango disminuye en esta época porque conforme nos vamos acercando hacia el final de año vamos disminuyendo el rango, pues nos sentimos más cómodos con hacer una proyección más, entre comillas, certera, en cuanto es un rango. Subimos entonces la proyección de crecimiento para este año. Y en términos de la proyección para el próximo año, lo que tenemos es un rango que iba entre menos 0,25 y 0,75 en nuestro informe de política monetaria previo, a uno de menos 1 a 0%. O sea, un rango negativo. Lo que estamos señalando entonces es que vamos a tener una caída de nuestra actividad económica el próximo año en términos esperados. Pero es importante nuevamente señalar de que esa caída corresponde precisamente
a una trayectoria de nuestro nivel de actividad económica que nos permita volver hacia un nivel sostenible en el tiempo. Y eso es muy importante, porque las economías pueden crecer a lo que indica su capacidad productiva de largo plazo, a la acumulación de capital, la acumulación de productividad, un elemento central, la acumulación de capital humano, de participación en la fuerza de trabajo. Y para el año 2024 mantenemos nuestra proyección entre 2,25 y 3,25. Ahora, en este encuadre, lo que nosotros hemos venido haciendo como Banco Central, yo venía al Banco Central por acá en febrero del 2022, lo que venía haciendo el Banco Central es subir la tasa de política monetaria precisamente para lograr la convergencia de la inflación hacia el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad, de 3% en el horizonte de política. De forma tal, nuevamente, de no responder a cada uno de los choques que uno enfrenta, sino a aquellos que tienen un impacto sobre la proyección de inflación en el horizonte de política monetaria. Y es lo que hemos dicho en la reunión de política más reciente, y lo leo porque nosotros somos muy cuidadosos de lo que decimos respecto a la tasa de interés, que estos ajustes serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud en la TP, lo que implica que de alguna u otra forma estamos señalizando que estamos llegando a un punto en donde el nivel de tasa de interés que vamos a alcanzar va a ser consistente con la convergencia de la inflación al 3%. Y más aún, nosotros publicamos un corredor de tasa de interés. Antes no lo hacíamos. En un momento empezamos a publicar un corredor que muestra en nuestros escenarios cuál sería la trayectoria esperada de la tasa de política monetaria, con una forma de ser muy transparente respecto al análisis que estamos realizando como Banco Central. Y esa trayectoria, como ustedes pueden ver, después de llegar a niveles en torno a estos niveles que están acá, no voy a decir el número, cae en el horizonte de política. Ahora, nosotros colocamos un rango, porque una de las cosas que hacemos en nuestro análisis es pensar en escenarios que pueden ocurrir o que pueden afectar a la economía. ¿Y cuál sería la implicancia de esos escenarios sobre la trayectoria política monetaria? Por ejemplo, decimos en la parte alta del corredor, cuando pensamos en esa parte de arriba, decimos, bueno, ¿qué pasa si el consumo privado se mantiene sin mostrar un ajuste significativo? Eso conllevaría una trayectoria más cercana a la parte de arriba del corredor. O decimos, bueno, ¿y qué pasa si el ajuste es más intenso en la actividad de la demanda? Si efectivamente lo que los datos nos empiezan a mostrar es un ajuste más rápido de la actividad de la demanda, conlleva entonces la parte baja del corredor, una trayectoria más cercana a la parte baja del corredor, o sea, con menores tasas de interés. Y eso me parece a mí que también es muy importante en términos de la transmisión de la política monetaria. Pero nuevamente, para que todo esto opere, para que efectivamente toda esta señalización que pueda hacer el Banco Central opere, un elemento fundamental, crucial en la credibilidad de la política monetaria. También hablamos de escenarios de riesgo, escenarios que ya no están considerados en esto, sino que son escenarios mucho más adversos, como por ejemplo impactos más nocivos de la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia en Ucrania, o el empeoramiento más significativo de las condiciones financieras globales. Y hablamos de que esos son eventos que pueden ocurrir. Déjenme terminar solo señalando algo de manera muy general. Los bancos centrales que han logrado generar bienestar, que han logrado generar mejores condiciones de estabilidad macroeconómica, que es fundamental para, por ejemplo, la inversión y el crecimiento de los países, son bancos centrales que tienen que llevar adelante su tarea. Y la tarea de los bancos centrales es el control de la inflación. Esa tarea es fundamental, y los bancos centrales que gozan de credibilidad lo que permiten es generar un ajuste sano de la economía en términos de inflación y actividad económica, y ese, como Banco Central de Chile, es nuestro compromiso con nuestra sociedad, la sociedad con el mandato que se nos ha entregado, precisamente hacer converger la inflación en el horizonte de política monetaria al 3%, y de esa forma hacer nuestra contribución al bienestar, a
a la generación de empleo, a los mejores salarios reales de la economía, a la mayor inversión. Muchas gracias. ¿Aló? 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 Sí, sí. Bueno, agradecemos nuevamente a Felipe Senga, el consejero del Banco Central, y a continuación vamos a dar la pregunta Cristóbal Gamboni, así que vamos a tener un minuto para que él pueda realizar las preguntas, ¿verdad? Vamos a comenzar con las Gracias, Magdalena, y muchas gracias nuevamente, Luis Felipe, por aceptar nuestra invitación, también por la exposición del IPOM. Lo agradecemos, reitero el agradecimiento a nivel de universidad, de escuela, de facultad y, por supuesto, de los SEC, donde me desempeño, agradecimiento del director Juan Bravo y también del resto del equipo de investigadores que somos parte de este observatorio. Bueno, voy a contarte un poco las preguntas que han ido llegando, y hay una que se ha ido repitiendo mucho, que tiene que ver con el salario mínimo. ¿En qué contexto? De lado y lado, ¿no? Porque el salario mínimo al ir aumentando, aumenta también el ingreso disponible de los hogares. Al ir aumentando la inflación también se ve afectado, pero también sabemos que tiene un impacto, puede llegar a tener un impacto en empleo. Entonces, la pregunta es para ustedes como Banco Central, ¿cómo trabajan este escenario de aumento del salario mínimo que ya se aprobó por ley, y cómo están ponderando los impactos en aumento del ingreso disponible, en empleo, etc.? Bueno, respecto del salario mínimo, una de las cosas que nosotros hacemos, déjeme darle un cuadro general respecto de cómo nosotros analizamos determinadas materias. Nosotros lo que hacemos es tomamos las trayectorias, por ejemplo, de salario mínimo o las trayectorias fiscales como dadas, los internalizamos en nuestro análisis, vemos cuáles son los impactos que esto puede tener respecto de las condiciones en términos de inflación finalmente, y en base a esto tomamos una decisión de política monetaria. O sea, combinamos todos estos elementos, pero en particular respecto a políticas de ese tipo, nosotros tomamos como dada esas trayectorias. Ahora, referido a la pregunta del salario mínimo, una de las cosas que nosotros estamos diciendo en el informe de política monetaria es que dentro de los determinantes del consumo, recuerden que el consumo ha sido una de las variables que ha aumentado de manera significativa y por lo tanto es de los ajustes en términos de materia macroeconómica que debemos enfrentar, así es precisamente la evolución de los salarios reales, que es como la mezcla, el agregado no solo de salario mínimo, sino todos los salarios en la economía, y lo que los datos nos indican es que esos salarios reales han venido cayendo, y por lo tanto, en términos del ingreso disponible de las familias, es una menor disponibilidad de ingresos de las familias. Entonces, ese es el encuadre agregado que nosotros hacemos respecto a la evolución de los salarios, y es implícitamente lo que está ocurriendo en el salario. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que también se ha repetido tiene que ver con lo que va a ocurrir con la FED, o con lo que vaya a anunciar la FED el día de hoy con su alza en la tasa de interés. Tú nos mostraste recién en el IPOM cuál era el supuesto, o sea, nos dijiste, al tener un supuesto sobre el mercado nos resguardaba un poco. Sin embargo, lo que hemos visto es que el tipo de cambio está entre 8.60 y 8.70, y sabemos que eso también presiona a los precios. ¿Cómo lo ve el Banco Central? La concreción de una mayor alza de tasa, pero también de un mayor tipo de cambio, ¿nos mueve mucho respecto a su escenario base? Bueno, nosotros una de las cosas que hacemos, como les mostré en las últimas presentaciones, es decir, bueno, ¿cuál sería el impacto y pensamos en escenarios, por ejemplo, de condiciones menos favorables internacionales? Ahí hay distintas dimensiones, ¿no? Está la dimensión de lo que pasa con las condiciones financieras directamente en los países, por ejemplo, el efecto que tú mencionas respecto del tipo de cambio, que sin lugar a dudas que tiene un efecto sobre precios, pero también en términos de lo que pasa con la actividad económica, porque también la actividad económica, las condiciones externas, parte importante es de lo que ocurre
con el sector externo, con las exportaciones, por ejemplo, que nosotros enfrentamos. Por lo tanto, eso también, y con la evolución, por ejemplo, de los precios internacionales. Entonces, lo que hacemos nosotros es cada uno de esos antecedentes lo evaluamos respecto, de nuevo, de su impacto sobre nuestra proyección en materia de actividad económica y sobre nuestra proyección en términos, finalmente, de la inflación. Y como decía en el COM, hay distintos efectos, y esos distintos efectos tienen que ser evaluados cuando se materializan. Pero lo que tú señalas es exactamente el tipo de análisis que nosotros hacemos. Impacto desde el mundo financiero en términos de las condiciones externas que enfrentan las empresas, condiciones para el financiamiento de la inversión, evaluación del tipo de cambio, actividad económica de nuestros socios comerciales, precios externos, porque una de las cosas que también nosotros estamos enfrentando es con la inflación internacional, que también afecta la dinámica de los precios externos que nosotros enfrentamos como economía. Entonces, combinamos todos esos factores y tomamos de alguna u otra forma una decisión respecto a la tasa política. De hecho, en el escenario de riesgo nos decimos que pasa a ser un escenario externo muchísimo menos favorable, y decimos que, lo decimos explícitamente, va a depender, el efecto sobre las tasas de interés, sobre lo que nosotros hacemos, va a depender de cómo se materialice. Perfecto, muy claro. Muchas gracias, Felipe. Una pregunta que también se repite y empezó a llegar mucho fue que la abordaste en tu presentación, tiene que ver con la incertidumbre. Tú nos mostraste varios índices de incertidumbre y obviamente que la incertidumbre tiene causas externas e internas. ¿Cómo lo están viendo en el Banco Central? ¿Cuáles son los índices de incertidumbre que están observando y cuáles son los drivers que han identificado? A ver, nosotros hemos dicho de que primero nosotros construimos un indicador de incertidumbre, construyen indicadores de incertidumbre. En general, los indicadores los indicadores de incertidumbre que se han generado, que van más allá de las mediciones de la volatilidad implícita de los precios financieros. En Estados Unidos es muy conocido el VIX, que es básicamente la volatilidad de un futuro de opciones del mercado accionario. Otra línea de medición de indicadores de incertidumbre corresponde a aquella que fue desarrollada por Nick Bloom y coautores, en donde ellos hacen análisis de texto. ¿Qué significa esto? Que uno va a construir un diccionario de palabras asociadas con el término incertidumbre de economía política, política económica, como quieran llamarlo, y después busca esas palabras en un texto. Y dependiendo de la frecuencia de esas palabras en el texto, uno construye un índice. Entonces, cuando hay más incertidumbre, uno dice, bueno, esa palabra debe estar más presente, por ejemplo, en los periódicos. Y construye ese índice. De hecho, hay un trabajo muy interesante de Nick Bloom, en donde muestra que el índice que él construye sobre la base de esta metodología es muy parecido a lo que observamos en la volatilidad implícita de la acción. Ustedes pueden hacer lo mismo con Twitter, pueden hacer lo mismo con un montón de cosas. Y nosotros construimos ese tipo de información. Y lo que yo les mostré era un gráfico donde un indicador que utiliza ese tipo de metodología muestra que el nivel de incertidumbre ha aumentado en nuestra economía. Nosotros hemos dicho que hay distintas fuentes, incluyendo todo lo que dice en relación con la discusión institucional, constitucional que estamos teniendo en el país. Ahora, nosotros como Banco Central somos muy claros en señalar de que ese es un indicador que nosotros tomamos como dado. No corresponde en absoluto que nosotros como Banco Central hagamos ningún tipo de juicio respecto de la discusión que se está dando, ni el tipo de discusión que se está dando en el país. Nosotros somos una institución que respeta al resto de las instituciones de manera muy clara y categórica. Lo que sí nos corresponde es analizar los impactos que esto puede tener sin juzgar. Y eso es lo que hacemos en nuestra proyección. Y de hecho lo que nosotros reconocemos precisamente que parte de la inversión es afectado tanto por la incertidumbre externa, y sabemos que hay factores de incertidumbre externa que están jugando un rol muy importante, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora también se suma la incertidumbre respecto a lo que está pasando en términos de las condiciones financieras internacionales, con la incertidumbre que puede ser de origen doméstico. Clarísimo. Muchas gracias. También hay consultas respecto a lo que acabas de mencionar, de la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania. ¿Cómo lo trabajan en el Banco Central? Me explico. Nosotros, bueno, somos economistas, no somos analistas de eventos geopolíticos de estrés, y por lo tanto es difícil saber, por ejemplo, cuándo va a durar una guerra, etcétera. Sin embargo, eso sí tiene impacto, como tú bien lo dijiste, en el precio de alimentos, precio de commodities, etcétera. Entonces,
¿Cómo aborda el Banco Central el análisis de esta situación? A ver, una de las cosas que nosotros tenemos un cierto grado de suerte, ¿no? En el sentido de que como nosotros somos una economía pequeña y abierta, hay muchos de los precios que tomamos como dados, ¿cierto? Y eso incluye precios, por ejemplo, como el precio internacional del trigo, lo que pasa con el petróleo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomamos en consideración la evolución futura o lo que los mercados esperan sea la evolución y utilizamos nuestro propio juicio para ver si compartimos esa visión implícita en los precios. Pero en general, lo que nosotros utilizamos son la evolución de los precios de esos activos en mercados futuros. Es una buena forma de aproximarse cuál es el consenso del mercado respecto a lo que va a ocurrir. En algunos casos tenemos proyecciones que pueden diferir, ¿no? Yo les di un ejemplo con respecto a lo de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, donde nosotros señalamos en el IPOP que teníamos una visión un poquito más menos expansiva de lo que se sugería o sugerían los precios de mercado. Muy bien, muchas gracias. Muchas preguntas también. Estoy contando las preguntas que más se repiten, ¿no? Porque han llegado varias, para darle el espacio, obviamente, a la mayoría. Muchos se preguntan, 2023, el 2023, efectivamente, ustedes lo están proyectando como una recesión. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el próximo año, dado que estamos proyectando una caída en el producto? A ver, yo creo que es importante el contexto en el cual se da nuestra proyección. Nosotros tenemos hoy día, de acuerdo a nuestras estimaciones, una economía que tiene una brecha positiva, una brecha de actividad positiva. Reitero, esto significa que nuestro ritmo de actividad económica está por sobre aquello que nosotros creemos que es sostenible de manera en el tiempo, en términos de actividad económica. Y por lo tanto, el poder ajustar o enfrentar esos desequilibrios macroeconómicos es fundamental. Primero, como economía, como un todo. Y ciertamente, desde el punto de vista de lo que son nuestros objetivos como Banco Central, que es la inflación. Pues si tiene una economía que está por sobre su capacidad de mediano o largo plazo, está generando presiones hacia los precios al alza. Y por lo tanto, es un elemento que le pone un riesgo a la convergencia de la inflación al 3%. Por lo mismo, es que nosotros hemos dicho de que esa trayectoria de la actividad económica es la consistente, es la necesaria para que efectivamente podamos mantener la inflación o hacer converger la inflación al 3%. Y aquí sí yo me quiero saltar a lo importante de esto. Y esto es muy relevante porque, al final de cuentas, una de las cosas que el marco de política macroeconómica en general, y política monetaria en particular, pueden hacer, es jugar un rol contracíclico, un rol de estabilización del ciclo económico. Y una de las cosas que nuestra política monetaria, conjuntamente con una política fiscal de regla de balance estructural, lograron hacer en nuestro país fue precisamente el dejarnos en mejores condiciones para enfrentar situaciones externas, dado que somos una economía pequeña y abierta, desfavorables. Y eso recae o tiene un elemento central, y ese elemento central es la credibilidad, en el caso del Banco Central, del ancla nominal, que es el 3% en el horizonte de política. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de hacer como Banco Central, se lo mostramos en un gráfico, es que esa convergencia del nivel de actividad hacia un nivel sostenible involucre una trayectoria suave que nos permita cumplir con nuestro objetivo inflacionario, pero al mismo tiempo tener una trayectoria hacia los niveles de actividad económica que sean sostenibles en el tiempo, que implique la menor desviación respecto de ese nivel potencial. Pero para que eso ocurra, nuevamente, se requiere credibilidad de la política monetaria, credibilidad de los actores respecto del cumplimiento del Banco Central de estos objetivos. Todos sabemos, compartimos, de que la política no hay un trade-off entre inflación y actividad económica en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto, nuestra contribución como Banco Central es precisamente lograr cumplir ese objetivo y lograr estabilidad macroeconómica como una contribución desde la política monetaria a las condiciones de crecimiento generales del país. Obviamente que tenemos un desafío grande en términos de crecimiento potencial, en términos de acumulación de capital, en términos de productividad. Lo decía el propio presidente en su cuenta anual, el desafío de la productividad, de aumentar
la productividad. Nuestra contribución va en el sentido de poder generar la estabilidad macroeconómica necesaria para poder gatillar, para poder generar esos espacios para una agenda de crecimiento. Muchas gracias. Ahora, he estado un par de preguntas que son temas que han estado apareciendo en la prensa, que incluso son bien cotidianas, que sin duda son buenos aspectos para ir despejando, como para que todos también vayamos aprendiendo por qué la importancia de algunos instrumentos, la aparición de algunos conceptos que quizás son nuevos. Uno de esos conceptos que ha ido repitiéndose en la prensa es de la estanflación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes respecto a un riesgo de estanflación en Chile? A ver, esa discusión se dio mucho en los 70, ¿no? En Estados Unidos, cuando se enfrentó un shock de precio de petróleo muy significativo. En realidad fueron dos grandes episodios, ¿no? Primero la guerra de Bush y después la caída de Irak. Y esos periodos lo que generaron fue un shock de oferta que tendió a incrementar la inflación y a reducir los niveles de actividad económica. En esos episodios lo que ocurrió fue que las expectativas de inflación, la inflación comenzó a aumentar y por lo tanto después la economía tuvo que entrar en un periodo de ajuste precisamente para poder controlar esa mayor inflación. De hecho, hay estudios muy interesantes, hay un paper de una economista de la Universidad de Berkeley junto con autores, donde muestra que en ese episodio en particular, que es el que da origen a esa definición, el fin de ese episodio se dio cuando se produjo un efecto sobre las expectativas de los agentes económicos que percibieron un cambio en la conducción de la política monetaria, que a esa altura ya estaba en manos de Paul Volcker. Y eso fue uno de los factores que permitió la convergencia de la inflación. Y eso es importante porque precisamente para evitar escenarios en donde uno tenga costos importantes en materia de actividad económica, que se requiere una política monetaria con un objetivo inflacionario claro. Ya dijimos que la política monetaria, la contribución de la política monetaria respecto de la actividad económica, respecto al crecimiento en general, es generar estabilidad macroeconómica, una economía con un ancla creíble. Y por lo tanto, entonces, para evitar ese tipo de situaciones que uno requiere que esa inflación esté bien anclada y converja al horizonte de política monetaria. Y un segundo elemento que también es importante señalar, y es que en nuestro caso estamos partiendo de un nivel de actividad económica que como yo les mostraba, está por sobre la capacidad productiva de la economía. No es que estemos por debajo, con brechas negativas, con niveles de actividad económica por debajo del potencial y con inflación. No, estamos en una situación de actividad económica que está por sobre el potencial, convergiendo y con una mayor inflación. Entonces, son situaciones distintas. Ahora, es muy cierto que usted puede tener episodios o trimestres en los cuales las trayectorias, digámoslo así, puedan calificar para la pregunta que tú haces. Pero de nuevo, es muy importante no perder de vista el punto de inicio, que es lo que conlleva finalmente la cuestión de política monetaria. Muy claro. Otro aspecto otro indicador que ha salido mucho a la palestra con esta coyuntura inflacionaria es la web. Hemos escuchado voces que incluso dicen que habría que eliminarla. La pregunta que aquí aparece no es esta, sino que dice que, por ejemplo, sería una buena idea fijar sueldo o el sueldo mínimo en UF para enfrentar un escenario inflacionario como este y así resguardar el ingreso de la familia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, una cosa importante respecto a esta es cuando nosotros comenzamos, un poquito de historia, ¿no? El Banco Central antes fijaba la tasa de interés en UF hasta el año 2001, cuando comienza el proceso de nominalización de la política monetaria, donde pasamos a manejar la tasa de interés nominal. Y una de las cosas importantes respecto de ese periodo es que efectivamente cuando la economía, el objetivo inflacionario del Banco Central logró credibilidad, fue que tuvimos un cambio en lo que nosotros conocemos como la llamada curva de Phillips, ¿no? Que es
la inflación explicada por las expectativas de inflación, por los rezagos de inflación y por la brecha producto. ¿Okay? Uno podría pensar en una curva de Phillips moderna de este estilo. Y donde, en nuestro caso, las expectativas de inflación comenzaron a jugar un rol muy importante en la determinación de la inflación hoy día, más que la inflación pasada. Ahora, una cosa que es importante entonces, para evitar ajustes de las economías muy fuertes, es que las economías se puedan responder de manera más flexible. Y por lo tanto, ciertas rigideces que se puedan generar en los cortísimos plazos pueden de alguna u otra forma hacer más duros los ajustes. En ese sentido, a nosotros nos parece que la inflación es un instrumento adicional que se tiene en los mercados financieros, pero otra cosa que no podemos perder es el ancla nominal de la economía. El ancla nominal de la economía es el 3% en el horizonte de política. De esa forma, nosotros lo que hacemos es generamos un conjunto de activos financieros más amplio que permiten a los agentes cubrirse de los distintos riesgos. Pero no es uno o el otro. En mi opinión, es un elemento esencial para precisamente darle la oportunidad al desarrollo de distintos instrumentos financieros de distintas categorías, la UEF, crédito de largo plazo, etcétera, es precisamente contar con un ancla nominal de corto plazo creíble, estable, con menor volatilidad. Muchas gracias. Vamos a ir terminando porque obviamente ya estamos acercándonos a la hora. Voy a leer solo una pregunta más y después un último comentario. Esta pregunta yo creo que te va a gustar porque por lo general todo el peso de llevar la inflación hacia abajo recae en el Banco Central, ¿verdad? Obviamente que no es solamente el Banco Central, pero mira, aquí alguien del auditorio pregunta, ¿qué medida en la cotidianidad y en el día a día esperarían que se realicen en la práctica por nosotros, los ciudadanos? Ay, qué buena pregunta. A ver, yo creo que algo mencioné en mi presentación respecto de la evolución que el ahorro tiene que tener. A mí me parece recontra importante, y déjeme hablar de un tema que es más bien general, pero después lo llevo a la pregunta, es que cuando los ciudadanos toman decisiones lo hagan con toda la información disponible, lo hagan empoderados, lo hagan tomando las mejores decisiones para su familia. Y en esa dimensión, a nosotros como Banco Central nos parece que la educación financiera juega un rol fundamental. Nosotros tenemos una página web, www.central en su vida, donde nosotros tenemos información respecto de educación financiera, que en nuestra opinión lo que busca es empoderar precisamente a los ciudadanos para tomar las mejores decisiones. Yo estuve hace unos días atrás presentando el informe Miki, que me tocó hacer una charla de educación financiera a un centro de negocios, que son los centros que se generaron para darle asistencia técnica, de capacitación técnica, de management a los pequeños empresarios, en donde conversábamos estos temas. La elaboración de un presupuesto por parte de la familia. La comparación de costos de crédito. Es todo un tema que pueden parecer la sumatoria de la sociedad son muy relevantes. Y si nosotros tomamos decisiones informados, tomamos mejores decisiones desde el punto de vista financiero, nos apuntamos no solo el bienestar de nuestras familias, nos apuntamos también el bienestar de la sociedad como un todo. Y a mí me parece que eso es un elemento central en términos de lo que podemos hacer como sociedad en las materias, digamos así, relacionadas con el Banco Central. Ciertamente que nosotros hemos dicho que es importante que las familias tomen decisiones que aumenten su bienestar. Hemos dicho la importancia del ahorro, de fortalecer el ahorro, porque el ahorro, sin lugar a dudas, es un elemento central en la economía para prosperar, ¿no? Implica renunciar muchas veces al consumo en el corto plazo, pero tiene beneficios en el largo plazo, ciertamente tiene beneficios para el país como un todo. Y yo creo que si nosotros somos capaces de tomar decisiones informadas en materia financiera, probablemente vamos también haciendo una contribución en esa línea. Dejar que unos buenos tips para llevarnos como tarea para la casa a todos. Bueno, y la última pregunta, que es un comentario. Cuando me presentaron, Mauricio leyó algunos aspectos de tu historia, de tu vida laboral y académica, y ha estado muy marcado por lo que muchos denominan el servicio público, ¿verdad? Trabajo en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, previamente y ahora como consejero, ministro de Economía.
Aquí, como tú puedes ver, hay principalmente alumnos en la sala. Muchos de ellos quizás terminan en el sector público, en el Banco Central inclusive, o en alguna empresa privada. Pero esa responsabilidad con respecto a el resto de los ciudadanos, ese bichito que nace en el servidor público, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo puede estar presente en la vida de estos futuros profesionales que lo están escuchando hoy día? A ver, yo creo que todos los que están sentados acá comparten de alguna u otra forma ese bichito, ¿no? Cuando uno estudia economía, uno lo hace porque de alguna u otra forma quiere mejorar las cosas para nuestra sociedad. Entendemos cuando desde los cursos de introducción a la economía, cuando nos dicen cuál es el problema económico, la escasez, las necesidades múltiples, necesidades en muchos casos muy apremiantes en sociedades en donde la situación económica es muy compleja. Todos los que estamos acá compartimos entonces ese anhelo de poder tomar buenas decisiones desde el punto de vista de nuestra sociedad, desde el punto de vista individual, pero también con un impacto sobre la sociedad para mejorar a nuestros países, para mejorar a nuestras sociedades, para generar más oportunidades, para generar sociedades más inclusivas. Yo creo que eso lo tenemos todo. Lo clave también, y aquí creo que también es importante decirlo, es que nosotros contribuimos desde distintos lugares. Podemos contribuir desde la academia, desde un ministerio, desde un centro de pensamiento, desde una empresa privada. Creo que esa colaboración la podemos hacer desde múltiples lugares. En mi caso particular, la vida me ha llevado por más bien el sector público en términos de mi contribución, pero creo que al final de cuentas está un poquito en todo lo que estamos acá. Estamos sentados pensando en el país, estamos sentados pensando en cuáles son las decisiones que se están tomando por distintas instituciones económicas en el país. ¿Son adecuadas, no son adecuadas? Ustedes pueden tener su propio juicio, pero estoy seguro que ese juicio va siempre en la línea de decir, bueno, ¿cómo mejoramos a nuestro país? ¿Cómo generamos más oportunidades? ¿Cómo generamos una sociedad en donde todos nos sintamos parte? Y yo creo que esa es una, desde la lógica económica, yo creo que nosotros, muchas veces los economistas nos parecemos más bien extremadamente centrados en aspectos técnicos, pero yo creo que nuestra contribución como economistas, como administradores, etcétera, es precisamente a esa discusión darle el rigor del análisis. Ustedes estudian en sus cursos, son modelos, son formas de pensamiento, son cuál es el rol que tienen los incentivos, pero no porque nosotros no creamos en que efectivamente necesitamos tener una sociedad, una mejor sociedad, sino precisamente porque nosotros consideramos que queremos tener una mejor sociedad, es que la economía puede hacer una contribución muy importante desde el punto de vista de nuestro análisis a eso. Y eso se hace desde la empresa, desde el sector público, desde los centrales, del Ministerio de Hacienda, desde las empresas, desde un centro de pensamiento, y creo que es lo relevante al final de cuentas. Nosotros todos somos parte de una sociedad y queremos contribuir a que esa sociedad sea cada día una mejor sociedad, una sociedad de más oportunidades, más justa, una sociedad donde todos estamos finalmente parte. Eso. Muchas gracias, Luis Felipe, y no sé si podemos invitar a otro también. Yo quería pedirle a Luis Felipe, si es posible, y al final y a todos, y ya saben que en esta ocasión nos podemos tomar una foto. Acá nos invitamos adelante, y todos los alumnos se paran, así tenemos un bonito recuerdo de nuestra primera ciclo de empresa de bienes sociales. Los invito a parar, acercarse al centro de la escalera con el chicos, si quieren pararse ver en el primero para que no se lleven el espacio, va al centro y ahí aparece en una foto. Ahora. Listo. Súper bueno. Muchas gracias.
Lo dejamos invitado para el próximo miércoles 22. Viene Ignacio Urame a hacer el análisis de la nueva constitución. Así que a una entrevista vamos a hacerlo a la y vamos a dar una decisión. Gracias por haber venido. Entonces, muy bien. Muy bien.